Ahí está. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas noches. Hay a quienes no saludé, así que aprovecho de saludarlos desde acá. Como les adelantaba un poco Lucas, hoy vamos a hablar de un cristiano. Alguien, si entra a un colegio y busca a la señorita en una primaria, ¿qué es lo primero que busca? Si están en recreo y hay un montón de enanos, ¿qué es lo primero que buscamos? Primero, que sea grande, un adulto. Y segundo, que ese adulto, ¿qué tiene que tener para ser una señorita del colegio? El guardapolvo, exactamente. Si vemos una persona adulta y tiene un guardapolvo, decimos mínimamente trabaja en la institución. Será directora, será señorita, pero trabaja en la institución. Sí, estamos paseando por la peatonal y necesitamos hablar con un policía porque tuvimos un problema. ¿Qué buscamos? ¿Cómo nos damos cuenta de que es policía? Tiene uniforme, tiene arma, es policía. Ahora, ¿cualquier persona que se pone un guardapolvo es maestra? No. ¿Cualquier persona que se alquila un uniforme de policía y anda con un arma en la calle es policía? No. Hoy día vamos a ver eso, pero en relación al cristiano. El cristiano tiene características y tiene una que sobresalta por encima de las demás, pero tiene características. Ahora, esa característica no lo hace cristiano, sino que somos cristianos por otra cosa. Así que vamos a arrancar por la base de ver por qué somos cristianos. Y les voy a pedir que me acompañen al primer versículo de esta noche, en 1 Pedro 1, 18 y 19. Hoy día vamos a pasear bastante por la Biblia. Al ser una prédica temática, lo que yo tengo que hacer es mostrarle que lo que le estoy diciendo Dios lo dice y no es idea mía. Entonces, cada punto que intente compartirle, lo vamos a apoyar, lo vamos a avalar por un versículo. Así que, si se acuerdan cuando eran chicos y jugaban al espadeo bíblico, bueno, muy parecido va a ser esta noche. Tenemos varios versículos para buscar. ¿Tenemos 1 Pedro? Muy bien. 1 Pedro 1, 18, 19 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Este punto es la base para poder ver los siguientes puntos. Nosotros fuimos rescatados de una manera de vivir que no tenía sentido. Y ese rescate no lo hicimos nosotros, no nos rescatamos a nosotros mismos, sino que fue Dios en Cristo quien nos rescató. No teníamos la posibilidad de poder acercarnos a Dios. No hubo una ayuda, no hicimos un escalón más alto por hacer alguna obra buena, sino que Cristo fue quien cubrió todas las faltas y nos justificó delante del Padre. Y el versículo este me gusta porque es lo suficientemente gráfico. No fue una acción legal solamente en donde pidió por certificado que seamos salvos, fue con su vida, fue con su sangre. Entonces, tenemos la causa de nuestra salvación, Cristo muriendo en una cruz, cubriendo todos nuestros pecados. Y este punto, que es la base de lo que vamos a seguir hablando, es importante. El cristiano muestra características, pero esas características no hacen a una persona cristiana. El cristiano es cristiano solamente gracias a Dios por su misericordia y por su amor. Una vez dejado claro esto, sí podemos pensar en el cristiano. Y hay una característica que es la que vamos a hablar hoy día, que es la que sobresale por demás o por encima de las otras. El cristiano tiene la capacidad de amar de una forma que el mundo no conoce, que no sabe amar de esta manera. Pero el cristiano no ama a cualquier cosa, sino que su amor va dirigido, tiene que ir dirigido. El amor del cristiano va a estar enfocado principalmente en tres aspectos, o principalmente a tres lugares.
Y vamos a ver cómo el cristiano ama a Dios en primer lugar. ¿Y por qué tiene que el cristiano amar a Dios? Eso lo vamos a buscar en Mateo 22, 32 y 34. 37 y 38, perdón. Mateo 22, versículo 37, están hablando, Jesús está enseñando, están los fariseos tratando de hacer que Jesús se equivoque, haciendo preguntas capciosas, un poco molestas. Se me fue, perdón. Dice 22, Jesús le dijo, perdón, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento. Y esto responde Jesús con una respuesta del Antiguo Testamento, mostrando cómo debía ser el amor manifestado hacia Dios, algo que ya se les había dicho, que los judíos ya sabían en su momento. Y él responde otra vez lo mismo. ¿Cuál es el gran mandamiento o el primer mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro ser. Este amor es un amor que supera cualquier obstáculo, supera cualquier decepción. Es un amor que tenemos que enfocarlo en Dios para entender de que Él es el que se merece ese amor y no otra cosa. Muchas veces tenemos la tentación de buscar o poner este amor en otras cosas y encontramos pseudo ídolos en esta vida en donde queremos poner ahí el amor. Y tenemos amor a las riquezas, tenemos amor a nuestro orgullo, tenemos amor a nosotros mismos y somos egoístas. Y no ponemos el amor en donde realmente se merece y quien realmente lo exige también. Dios nos ha ordenado amarle. Es el primer mandamiento. Dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma. Con todo lo que sos tenés que amar a Dios. Y esto en el cristiano, si vemos en Romanos, le da una vuelta más de rosca. En Romanos, capítulo muy conocido, el 12, los primeros 2 versículos, los voy a leer yo directamente, dice, así que hermanos les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos que tenemos que buscar amar a Dios, tenemos que buscar renovar nuestra forma de pensar, sacar los ídolos que tenemos en nuestra cabeza, dejar de lado nuestro orgullo, nuestro egoísmo, analizar en dónde estamos poniendo a Dios y quién está ocupando el lugar que Él se merece. Porque el cristiano, la primera característica que tiene que tener es el amor a Dios. Hay un periodo que es muy raro cuando estás de novio o cuando recién te pones de novio, que se le llama la época del enamoramiento, en donde mínimo 3 meses, y se puede extender hasta mucho tiempo, ves a la otra persona y la idealizas en todo tiempo. Entonces la justificas frente a tus amigos y dices, no, mira, fíjate que lo que estás haciendo está mal. No, es perfecta. Muchas veces en esta etapa bajamos un nivel de madurez porque ya no queremos escuchar ni a las personas que nos acompañaron toda la vida. Pero esa misma confianza o ese enamoramiento debería ser perpetuo para con nuestro Dios, buscando querer conocerle todos los días más, sabiendo de que no tengo que justificar porque estoy enamorado, porque Él ya es perfecto. Él es perfecto en amor, es perfecto en bondad, es perfecto en gracia. Y es perfecto en misericordia, porque nos ama cuando no nos merecemos nada. Y porque le podemos amar solamente porque Él nos amó primero. Entonces, este periodo que muchas veces es fastidioso para cuando son relaciones humanas,
Es un estado perfecto para entender cuál es el amor que se merece nuestro Dios. Cuando estás en ese periodo de que todos los días le escribís un mensajito, todos los días querés saber cómo está, todos los días querés estar con esa persona, ese amor se merece nuestro Dios. Ahora, como dijimos, primer punto, el cristiano es cristiano por misericordia y por amor de Dios. Eso nos habilita a amar. Primer punto, segundo punto, con ese amor habilitado, el primero que se merece y que tenemos deber de mostrarle amor es a nuestro Dios. Les voy a pedir que me acompañen a 1 Corintios 4, 14 al 18. Perdón, 2 Corintios. Dice, sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias por la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos desanimemos y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos, insignificantes y momentáneos, producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Hasta ahí. Y cuando pensaba en el amor que tenemos que mostrarle o tenerle a nuestro Dios, pensaba que teníamos un montón de adversidades en el mundo. Tenemos problemas. Tenemos problemas que muchas veces quieren entretenerlo, vamos a decir, distraernos, sacar de vista ese enfoque. Y acá Pablo, cuando le escribe a los Corintios, es sumamente claro. Cuando dice, estas cosas que te están pasando acá, en el plano terrenal, son insignificantes a lo que viene. Amar a Dios te hace ver con una mirada eterna. Entender de que esta vida es como repiten muchos salmos, son como la flor del campo que hoy está y mañana no tenés idea qué pasó con ella. Se termina muy rápido en comparación a la eternidad. Y los problemas que podamos tener acá son insignificantes si pensamos que vamos a estar una eternidad con nuestro Señor. Y podemos apoyarnos en eso para poder sobrellevar los problemas que tenemos acá. Por otro lado, este sobrellevar no es un sobrellevar de forma unilateral, porque Dios nos ha dado medios para que nosotros podamos sobrecargar los problemas. Por ejemplo, la oración. Dios presta de alguna manera su oído para que nosotros le podamos contar en qué situación estamos, cuáles son nuestros problemas, darle nuestros agradecimientos. Dios no es un Dios impersonal. Se muestra a través de toda la Biblia como un Dios presente al lado de cada uno de nosotros. Un Dios que quiere ser tenido en cuenta por su pueblo. Desde el Antiguo Testamento vemos que Él exige que ser primero en todo. Él exige estar en primer lugar cada vez que pasa lo que sea. Hay hambre, le pedimos codornices a Dios. Hay sed, le pedimos agua a Dios. Qué lindo sería no cometer los mismos errores, pero esta vez pedirlo bien. Pedirlo con un corazón confiado de que va a haber solución a los problemas. Porque todos los problemas que podamos tener acá, dice que nos están formando, forman carácter en nosotros. No tenemos un Dios que no se quiera o no pueda preocupar por nosotros. Si se preocupa por un pajarito, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros? Si sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza cada uno de nosotros. Así es el interés de nuestro Dios. Ahora, si damos la vuelta a la pregunta, ¿cómo es el interés nuestro hacia nuestro Dios?
Y eso me lleva a pensar en el segundo amor que tenemos que tener, el amor a su palabra. Dijimos que gracias a Dios somos salvos por su misericordia. Dijimos de que tenemos que amar a Dios, y si amamos a Dios tenemos que amar su palabra. Porque nosotros nos podemos comunicar hacia Él mediante la oración. Y Él ya nos respondió hace mucho tiempo a través de su palabra. Dios quiere y exige otra vez obediencia. Le voy a invitar a un pasaje que me marcó desde la escuelita, cuando era chiquito, y vimos la historia de Samuel y Saúl. Un pasaje muy conocido, 1 Samuel 15:22. Acá está Saúl haciendo lo que mejor le parecía, con buenas intenciones, pero lo que mejor le parecía. Y llega Samuel, mientras Saúl estaba contento por lo que había hecho. Había dejado animales que tenía que sacrificar sin sacrificar, había dejado parte del botín sin destruir, había desobedecido de forma literal a Dios, una orden directa que había recibido. Y el Samuel, cuando ve todo esto y está en un diálogo con Saúl, le dice que le contestó: ¿crees que el Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a su palabra? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Después la historia continúa y Dios ya no está con Saúl, perdón, porque le desobedeció de forma directa. Porque a Dios no le importaba tanto esos animales que había separado Saúl para después sacrificarlos a Dios, como el hecho de que el corazón de Saúl fuera un corazón obediente a su palabra. Y muchas veces confundimos obediencia con sacrificio y nos llenamos de actividades. Son como pequeñas cositas que hacemos en el día para suplantar o para dejar tranquila nuestra conciencia de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, decir, voy a ayudar a la persona que me limpie los vidrios y le damos plata, y le damos mucha plata, así, no sé cuánto es mucha plata, pero le damos mucha plata de que limpie los vidrios. O compramos todas las personas que nos venden bolsitas, o si no, algo más piadoso. Nos quedamos tranquilos porque cada vez que vamos a comer damos la oración del día por la comida. Y tenemos una serie de rituales en donde dejamos tranquila nuestra conciencia. Y eso lo podemos llevar a una escala todavía mayor, si nos llenamos de actividades dentro de la iglesia. Y hacemos cosas, decimos, estoy sacrificando mi tiempo por el servicio del Señor. Pero si ese sacrificio no va acompañado de obediencia, no sirve para nada. Porque Dios primero pide obediencia. Necesitamos entender muchas veces que el tiempo que dedicamos tiene que ser a la lectura de la palabra y no tanto a hacer cosas. Necesitamos un minuto de paz para sentarnos frente a frente con su palabra y leerla con humildad. Sabemos que la palabra es útil y acá enumeré 4 cosas por las cuales deberíamos estar interesados en leer la palabra de Dios. La primera y la más obvia, así como el enamorado quiere saber cómo está todo el tiempo su enamorada y recibe los mensajes de texto y está loco por responderle, uno debería estar loco por conocer a Dios, porque es el autor de este libro. Y como es el autor, debería dedicarle tiempo para saber qué Él quiere, cómo está, qué piensa, cuál es su carácter. Como Él nos ama, buscamos en retribución a su amor y porque queremos amarle cada día más, aprender de su palabra. Primer punto por cual tenemos que leer su palabra, porque Dios es el autor. Dijimos de que no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Y Dios en su misericordia nos salvó. Éramos como trapos de inmundicia y Dios dijo, a mí me sirve y me salvó.
por retribución a ese amor, deberíamos estar interesados en conocer su palabra, en conocer a este Dios. Pero no es el único punto. Este es el más obvio tal vez, pero hay más. Dios exige, otra vez, que usemos bien su palabra. Y en esto le voy a pedir que me acompañen otra vez a 2 Timoteo 2:15, otro versículo muy conocido. Pablo a Timoteo, su aprendiz, vamos a decir, le escribe y le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esto lo escribe Pablo a su discípulo Timoteo y queda registrado en la palabra, porque es palabra de Dios para cada uno de nosotros. Se nos ordena usar bien la palabra de verdad. Yo no podría, por ejemplo, ponerme a hacer un tejido porque apenas sé agarrar las puntas para hilar y estaría usando bastante mal las, ¿cómo se llaman? Agujas para hacer un tejido. Pero si yo me pongo y estudio y practico, el tejido de mañana va a ser mejor que el de hoy. Y el tejido del mes que viene va a ser mejor que el que hoy. Y si Dios quiere, de acá a un año voy a poder tejer solo sin un tutorial de YouTube. Lo mismo pasa con la Biblia. Tal vez no seamos los mejores a la hora de sentarnos a leer. Yo soy una persona que personalmente me cuesta mucho sentarme a leer porque soy muy distraído. Vuela una mosca y yo... Y es práctica. Y es decir, bueno, hoy me siento y leo. Mañana me siento y leo un poco más. Pasado me siento y leo un poco más. Leo, investigo, averiguo. ¿Qué dice la Biblia? Porque leer la Biblia, si bien la Biblia es como un libro cualquiera en muchos sentidos, es un libro único porque es la palabra de Dios. Y se merece más que una simple lectura. Necesitamos saber que para encontrar las verdades de Dios las tenemos que buscar. Y muchas veces solo leyendo a las apuradas no lo vamos a lograr. Entiendo que sea el primer paso. Es decir, me voy a poner a leer la Biblia y tal vez el primer tiempo sea una lectura rápida. Pero a medida que vayas conociendo más a Dios, Dios va a exigir que le dediques más tiempo y más estudio. Porque las verdades de Dios, es cierto, están todas acá. No todas están a la simple leída. Muchas tenés que buscarlas. Por eso muchas veces se hace hincapié o se nos pide que le demos importancia a lo que es la hermenéutica, lo que es la exégesis. Porque la Biblia se lee como cualquier otro libro, pero no es cualquier otro libro. Necesitamos dedicarle más atención, necesitamos poder usarla bien, como se nos ha ordenado en su palabra. Primer punto, leemos la Biblia porque Dios es el autor. Segundo punto, porque el autor nos ordena que conozcamos y usemos bien la palabra de verdad. El tercer punto es porque gracias a la palabra suceden dos cosas. Primero, fuimos salvos y segundo, somos santificados día a día. Como dijimos en un principio, no somos salvos por nuestra propia cuenta. Dios ha decidido salvar por medio de la predicación de su palabra. No podemos hacer nada, salvar a nadie, sin abrir la palabra de Dios. Romanos es claro, y solo para apuntalar esta idea vamos a ir a Romanos. Romanos 10:13. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vemos que en el anunciar el Evangelio, en anunciar la palabra está el Evangelio y que en ese anuncio está la salvación que Dios envía a los hombres. Y otra vez, remarco la línea, la salvación viene del Señor por medio de su palabra y nosotros somos los responsables de, usándola bien, anunciarla al mundo. Si bien es Dios quien tiene el poder de salvación, nosotros tenemos la responsabilidad de la difusión. Y para poder difundirla bien, necesitamos conocerla. Siendo este no un punto menor, la palabra de Dios también sirve para la santificación del que ya es hijo. O sea, puede salvar al que no lo es. Y puede santificar y sirve para santificar al que sí lo es. En Juan 17:17, no lo voy a leer porque es cortito, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La oración de Jesús, una oración hermosa, larga y hermosa, donde pide por sus discípulos y pide que sean santificados. Y dice, tu palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Tenemos la palabra de Dios para poder santificar nuestras vidas. Primer punto, leemos porque de alguna manera es el WhatsApp de nuestro Dios. Un poco largo el WhatsApp, pero es el WhatsApp de nuestro Dios a nosotros, de nuestro enamorado a nosotros. Segundo punto, leemos porque Él nos pide que la leamos y que la sepamos usar. Ahora la tenemos que saber usar porque somos, el tercer punto, difusores del Evangelio y porque en su lectura entendemos que tenemos santificación. O sea, somos mejores cristianos, somos más santos, más separados para Dios por el hecho de buscar entender más estas verdades que están en la Biblia. Y el último punto es porque si no existiera la Biblia, no estaríamos acá. Y nuestra fe no serviría para nada. Empezamos los miércoles con teología bíblica y vimos que la trama que une de principio a fin la Biblia es Cristo. Es la salvación por medio de Él. Ahora, saquemos esa trama porque la Biblia ya no existe, o porque la Biblia no sirve, o porque no es real. Y por favor, acompáñenme a 1 Corintios 15, 12 al 15. Otra vez, 2 Corintios, por favor. Sí, 1 Corintios, perdón. 1 Corintios, lo había dicho bien. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen a alguno entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra prédica, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en pecado. Entonces también todos los que durmieron perecieron con Él. Acá está, si bien defendiendo otra cosa, está defendiendo la resurrección de Cristo, Pablo en los Corintios. Perdón, ahí está. Está defendiendo
el hecho de la veracidad de la obra de Cristo. Si nosotros no creemos en la veracidad de la obra de Cristo a través de su palabra, entonces nuestra fe es vana. Y podemos pensar que somos dignos de lástima. Y en realidad lo dice más adelante, que somos dignos de lástima si todo lo que se dice de Cristo fuera mentira. Entonces apoyamos, creemos de que lo que dice la Biblia es cierto, porque si no nuestra fe no tiene sustento. El documento que certifica nuestra fe es la palabra que nos ha dejado. Es el testimonio desde la creación hasta Apocalipsis. Es su promesa en cumplimiento, ya cumplidas y por cumplir. Todo eso tenemos en la palabra de Dios. Entonces, su lectura es vital para el cristiano. Porque, ¿quién firma un documento legal sin antes leerlo? A la hora de alquilar, que son documentos sencillos, ¿quién no lee las 3, 4 páginas que les toca para saber si después tiene que pintar la ventana o lo puede dejar así nomás? Si al irse tiene que pagar una cláusula o no. Mucho, mucho más importante es la cláusula que Dios ha dejado en la Biblia, mostrando todos los aspectos de su salvación, mostrando todos los aspectos de su carácter, mostrando todos los aspectos de cómo tenemos que conducirnos como cristianos. Y eso nos deja sin excusas a la hora de querer pensar o decir, no sé qué Dios quiere que haga. Porque todo está en la Biblia. La Biblia es suficiente. Suficiente para los problemas que podamos tener. Para el consuelo que necesitamos recibir. La Biblia es suficiente. Y si creemos que la Biblia es suficiente, entonces descansamos en su lectura, porque nos da paz. Nos tranquiliza saber de que este Dios que de a poco, por medio de la lectura que vamos conociendo, está al mando de todo, está al control de todo. Es soberano sobre todo, y nosotros somos sus hijos. Por eso tenemos que amar la Biblia, porque nos permite conocer a Dios. Ahora, el primer punto es que somos salvos, volviendo, retomando, recapitulando. Somos salvos por el amor de Dios que nos permite amarlo a Él en primer lugar, a su palabra en segundo lugar. Y por si esto no era difícil, suficientemente difícil, nos dice que tenemos que amar a nuestro hermano. Y vamos a volver a ver Mateo, los versículos que siguen, el 35 y el 36, se los leo desde acá. Dice, el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Depende toda la Biblia de que ames a Dios con todo tu ser y de que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y me gusta en Juan 13:34, donde va a subir un poco más la vara Jesús. Y va a decir, ¿sabes qué? No es tan simple como amar a tu prójimo como a ti mismo. No es tan simple como simplemente amarlo. Capítulo 13, versículo 34, dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos ustedes, son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y ya no es el amor que yo puedo entregar con una vara propia y decir, bueno, yo me amo así, entonces voy a amar a mi hermano hasta este punto. Dios te saca hasta el control de cuánto tenés que amar a tu hermano. Saca el punto de comparación. No ames a tu hermano como te amás a vos mismo. ¿Sabes qué? Ama a tu hermano como yo los amo. Y eso sube la vara muchísimo. Porque vemos la vida de Jesús y su amor por la iglesia. Un amor desinteresado. Un amor que llegó a entregar su vida por él. Que recibió ofensas y no las respondió. Que tuvo que soportar un montón de cosas por amor. Y dicen, de esta manera
tienen que amarse entre ustedes. Porque de esta manera el mundo va a conocer que son hijos de Dios. En 1 Juan 4:19 le pido que me acompañen. Cuando llegas al último, un poquito antes. Y es lo que le decía hace un ratito. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, que lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no le vio? Nosotros recibimos de Él este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en esta iglesia en particular me pone muy contento de que sea algo importante la comunión. Se hace mucho hincapié en la participación de las actividades, en que nos amemos el uno al otro, en que estemos en contacto el uno con el otro. Porque la comunión entre hermanos es lo que da el crecimiento. Siempre se dicen Tommy, Diego, que lo mínimo y vital de un cristiano, lo que se espera, es la asistencia a la reunión. Porque acá es donde participamos de la comunión. Acá es donde me cruzo con mi hermano, en donde lo puedo saludar, en donde puedo ser ofendido y voy a tener que practicar perdonar. Muchas veces se piensa que de puertas adentro en la iglesia es todo color de rosa y todo es bonito y todo es lindo. Y tiene que ser así, tiene que ser color de rosa. Si todos llegamos a la madurez de poder ver con gracia a nuestro hermano y entender de que las ofensas, como predicaba Diego la semana pasada, son para ser perdonadas. De que cuando veo algo en mi hermano que está haciendo mal, con amor tengo que ir y decirle, che, fíjate que esto en tu vida lo podrías hacer mejor. Y nos ponen el compromiso, en la responsabilidad de poder ser parte del crecimiento de mi hermano y que mi hermano sea parte del crecimiento mío. La iglesia no está pensada por Dios para que nosotros vengamos un día a la semana, nos saludemos y después ni nos acordemos hasta la semana siguiente de nuestros hermanos. Entiendo que vivimos en lugares separados y que muchas veces sí es cierto, nos vemos una vez a la semana. Pero qué lindo cuando el amor hacia mi hermano lo puedo ver a través de, no sé, un mensajito, a través de su interés cada vez que lo puedo llegar a ver por mi vida, a través de, como le decía recién, un acto de corrección, en donde con amor y mansedumbre mi hermano viene y me dice, fíjate que puedes hacer las cosas mejor de esta manera, y me muestra cómo ser mejor hijo. No existe el cristiano solitario. Dios creó y pensó la iglesia como un cuerpo, donde si un órgano, se duele, se tiene que doler todo el cuerpo con ese órgano. No es que si me aprieto la mano, el resto del cuerpo dice, ¡ja! No, al resto del cuerpo le importa la mano, le importa el pie, le importa todas las partes del cuerpo. Por eso es que la comunión en amor es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Ahora vimos que es muy lindo el pensamiento de amar. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a su palabra, tenemos que amar a nuestro hermano, a pesar de que muchas veces no entienda algunas cosas. Porque Dios nos ha dado en su salvación la capacidad de amar. Pero el amor que Dios pide no es un amor cualquiera. Y ayer estaba en un casamiento y leía en el mismo pasaje que vamos a leer nosotros. Adivinen cuál es. 1 Corintios 13. Exactamente. Vamos todo el mundo a 1 Corintios 13.
Y mostraba cómo tenía que ser el amor de los futuros esposos. Y es aplicable, ¿sí? Pero es aplicable porque es el amor que Dios espera de sus hijos. Dice 1 Corintios 13, si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como ruido. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que traslade montañas y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, y acá empieza lo más complicado, el amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece, no hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Hasta ahí la lectura del capítulo. Cuando leemos esto, decimos, qué lindo cómo es el amor, o cómo debería ser el amor. Y muchas veces tenemos este problema de que confundimos el amor emocional con el amor que pide Dios. Dios no pide un amor emocional, que te sientas flotando en las nubes cada vez que estás haciendo algo. No. Dios, como lo vimos a través de todos los amores, amor a su palabra, amor a Él y amor al hermano, exige un sacrificio. Y el sacrificio es amar como Él pide que amemos. Él pide que amemos de tal manera que se vea reflejado esto que vimos. Que no hagamos nada impropio, que no seamos rencorosos. Es un amor que nos pone la vara aún más alta de lo que nos podíamos imaginar. Porque no es solamente cuando siento amar a mi hermano, sino que en todo momento tengo que amarlo de esta manera. Porque cuando me ofenden, o cuando me ofendo, o cuando ofendo, Dios dice que el amor todo lo soporta. Y como imagen de este amor sacrificial, podemos ver, vamos a ir, les pido otra vez, a Efesios 5, un ejemplo de amor sacrificial. Cinco 21, hablando del matrimonio. Y si hay un lugar donde se pone a prueba el amor que Dios pide y nos exige, es el matrimonio. Porque va a decir, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor a Dios. Ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Ahora, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Hasta ahí nomás, lectura del capítulo. Y pensamos que este amor, en donde mutuamente el esposo y la esposa van creciendo, de las esposas de una manera, el esposo de otra,
El cristiano, en relación con su hermano, también se debe una mutua sumisión, en donde yo voy a ceder, mi hermano va a aflojar, mi hermano me va a mostrar dónde tengo que crecer y yo le voy a agradecer por ese aviso. No venimos a la iglesia a llevarnos bien porque sí. Venimos a la iglesia a llevarnos bien porque estamos enfocados en Dios, estamos enfocados en Cristo. Si no tenemos ese foco, no tenemos por qué llevarnos bien. Porque la misión de la iglesia es con vista a Cristo. Si hay alguien que pierde la vista de Cristo y a pesar del aviso del hermano sigue con la vista desviada, no tenemos por qué ser indiferentes a esa persona, sino que se nos exige, se nos pide que los restauremos en amor. Es increíble la cantidad de unos por los otros que hay en la Biblia. Que oremos los unos por los otros, que amemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros. Y un montón de veces se repite los unos por los otros en la Biblia. Y es porque el diseño es en comunión, es en comunidad. Ahora, como conclusión, somos salvados por su amor demostrado. Cristo en la cruz nos ha salvado. Por su gracia tenemos la posibilidad de amar a Dios en primer lugar, de amar a su palabra y de amar a los hermanos. Pero no con cualquier amor, no con este amor emocional que el mundo te dice que tiene que ser como fantástico y suave, sino todo lo contrario, con un amor sacrificial, como el que Cristo tuvo por la iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias porque podemos amar, Señor, como vos nos pedís. Porque podemos amarte, Señor, gracias a que nos amaste primero. Porque tenemos la palabra, Señor, para estudiarla, para conocerla, Señor. Ayúdanos a poder día a día amar un poco más tu palabra, amar un poco más tu persona, para conocerte día a día un poco más. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para ser obedientes. Ayúdanos a ser mansos, Señor, para poder convivir con nuestros hermanos, Señor, y edificarnos mutuamente. Ayúdanos a que las personas nos conozcan por esta característica y que puedan decir, mira cómo ama a su Dios, mira cómo ama a su hermano. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos, Señor, y que se note. Que podamos tener esta característica todos los días, Señor, o que vayamos en pos de ella todos los días un poco más. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.